Hola a todos, bienvenidos a esta sesión número 7 de esta serie que se llama Enfrentando la Tentación. Hoy los saludo desde la iglesia Saddleback en California. Estoy aquí en la sala de conferencias que muy amablemente me prestaron para compartir con ustedes este mensaje. El mensaje del día de hoy habla sobre los pecados sin confesar y las consecuencias que tenemos de estos pecados sin confesar. Hemos hablado en las sesiones anteriores de la manera de cómo identificar el pecado, de qué manera Satanás actúa, cuáles son sus estrategias, que ya sabemos que son las mismas, las 3 P's, recuérdenlo: pasión, posesión y posición, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Siempre trabaja y ocupa estas mismas 3 áreas. Lo hizo con Adán, lo hizo con Jesús. Eso es lo que hemos visto en las sesiones anteriores, pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de los pecados sin confesar. Entonces, como siempre les digo, recuerden ingresar a cefachurch.com. Allí van a encontrar un link que dice grupos pequeños, y en ese link van a encontrar esta sesión, que es la número 7, y la guía de notas para que la descarguen y trabajemos el rellenable. Entonces, los invito a que iniciemos la sesión del día de hoy. La primera consecuencia de los pecados sin confesar es que mi comunión con Dios se rompe. Mi comunión con Dios está rota. El rey David escribió en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Si yo tengo pecados que no he confesado, mi comunión, no mi relación con Dios sigue permaneciendo. Dios es infinito misericordia y cada día son nuevas sus misericordias, pero la comunión se rompe. Hablemoslo como cuando nosotros tenemos un problema con algún familiar, un ser querido, y estamos bravos o tenemos algo que no sabemos. Nuestra comunión se rompe, más no nuestra relación. Digamos que nuestro hijo pequeño, jugando fútbol en la calle, rompe el vidrio de un vecino. ¿Cómo se siente ese niño? Culpable, porque nosotros no lo sabemos. Cuando llegamos en la noche a nuestra casa, el niño está asustado, está retraído, está callado, porque piensa que nosotros nos vamos a poner muy, muy bravos con él y vamos a castigarlo. Entonces, en ese momento, la comunión significa la tranquilidad y la confianza con la que nuestro hijo se va a acercar a nosotros. En este caso, si yo tengo pecados ocultos y pecados sin confesar, la comunión, yo no tengo como la tranquilidad de llegar a Dios y hablarle con el gozo que habla el rey David, ese gozo que me da el Señor cuando tengo la salvación. Entonces, mi comunión se rompe, pero no mi relación. Eso es muy importante. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de esto? Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, o sea, con pecado oculto, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él, o sea, Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí la palabra? No nos engañemos a nosotros mismos. Todos tenemos pecado. Pero lo importante es no vivir en el pecado, no vivir en la sombra, no vivir en la oscuridad, no vivir escondidos, sino que tengamos la tranquilidad en nuestra vida. Les he hablado de integridad y eso lo vimos la semana pasada, creo. La integridad es la tranquilidad de que nosotros en todo lugar somos los mismos. Y si nosotros decimos vivir en la luz y vivir en la verdad, debemos demostrar esa verdad. Entonces, lo primero que se le obtiene o que se logra al nosotros tener pecado oculto, cosas sin confesar, es que no tenemos comunión con Dios. ¿Cuál es la segunda consecuencia de tener pecados sin confesar? Mis oraciones no serán contestadas. Dice Isaías capítulo 59, verso 2: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los conllevan a ocultar su rostro para no escuchar.
¿Qué significa la palabra iniquidad? Hay dos palabras en la Biblia, una es impiedad, o sea, para los impíos, e iniquidad. Impiedad significa, o el impío significa, las personas que viven como si Dios no existiera. Todos sabemos que existe un Dios, entonces el impío es el que dice, no me interesa si existe o no existe, yo vivo mi vida como yo quiera. La iniquidad es más grave aún, porque iniquidad significa que yo conociendo y reconociendo que Dios existe, que Dios es real y verdadero, no obedezco lo que Él quiere que yo haga. Eso por eso dice la iniquidad que hay en ustedes, o sea, la desobediencia de la palabra, el tratar de vivir sin la manera en que la palabra lo dice, hace que nosotros nos apartemos de Dios. Nos hace que nos lleva a ocultar nuestro rostro para no escuchar. Su rostro para no escuchar. Dice Proverbios 28:9, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Entonces, si yo tengo pecado oculto en mi vida, si yo tengo cosas sin confesar en mi vida, esas oraciones no pueden ser contestadas, porque esa oración se convierte en abominación. Yo no puedo estar mintiendo o robando, bueno, cualquier pecado que usted y yo ya conocemos, y llegar a la presencia de Dios y pretender que ese pecado Él no lo conoce y yo se lo estoy ocultando a Él como se lo oculto a la gente, como se lo oculto a las personas con las que vivo, esa oración se convierte en abominación. Entonces, lo primero que sucede cuando tengo pecado oculto es que mi comunión con Dios se rompe. Lo segundo que sucede es que las oraciones no son contestadas. Por eso muchas veces nosotros estamos, pero ¿por qué no sucede? ¿Por qué yo oro y le pido al Señor y trato de que el Señor me responda? ¿Por qué? ¿Por qué no pasan esas cosas? Hombres casados, ¿por qué a veces las oraciones no son contestadas? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a nuestra familia? Yo no puedo pretender que Dios me responda a mi oración si mi vida, aparte del estar en ese momento de búsqueda de Dios, es totalmente opuesta. Mi oración se convierte en abominación cuando la iniquidad que hay en mí, recordemos que iniquidad es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo, vivir como si Dios no hubiera puesto su palabra para que yo la obedezca y hacerme el loco. Eso significa iniquidad. Entonces yo no puedo pretender que la palabra de Dios me sirva solo cuando la necesito. Al que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominación. Ya vimos dos consecuencias. Veamos la consecuencia número 3. Veamos otros versículos que hablan sobre esto. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Por qué las cosas no cambian y por qué las cosas como que no van por el camino que yo quiero ir? ¿Qué cosa tengo oculta? ¿Qué cosa tengo yo que ante los demás aparento y muestro una supuesta buena relación con Dios, pero el Señor la conoce? ¿Qué cosa tengo que confesar? Si yo me aparto y yo confieso, y esto lo he dicho muchas veces, no es necesario confesar ante la gente, no es necesario confesar ante el público, es necesario confesarme a mí mismo y no engañarme a mí mismo y confesarle a Dios. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Nosotros conocemos y sabemos quién es el Señor y quién es Dios, y buscamos su presencia, pero cuando estamos en pecado es imposible, no hay comunión, no puedo llegar, mi oración no va a ser respondida porque el Señor aborrece el pecado. No puedo pretender llegar a donde mi Padre Celestial y decirle que me ayude y me bendiga cuando Él sabe que yo necesito quitar cosas que están ocultas en mi vida para ser bendecido. Si yo no quito las cosas ocultas y que no le agradan a Dios, Él no me va a permitir tener más allá, Él no me va a promover, Él no me va a prosperar, porque si no puedo dominar y si no puedo controlar lo que tengo oculto en este momento, no voy a poder ser bendecido para el futuro. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, dice el rey David. Si en mi corazón hubiera yo tenido guardados pecados ocultos,
el Señor no me habría escuchado. Pero él está hablando de integridad. Yo no tenía nada oculto ante el Señor y por eso Dios lo escuchó. Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Fíjense lo que está diciendo aquí. Los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido, o sea, como se merecen. Ella es más débil que ustedes. Ojo, aquí no estamos hablando de debilidad espiritual, aquí estamos hablando de la parte emocional. Ella es más débil que ustedes, perdón, de la parte emocional no, de la parte física. Pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Yo sé que las esposas que están allá a los esposos ya lo voltearon a mirar, algunas ya le dieron con el codo, algunas están subrayando el versículo y se lo van a poner en la casa esta noche. Pero yo no puedo pretender que Dios me dé a mí una esposa para amarla, respetarla, consentirla, cuidarla, darle lo mejor de mí y hacer todo lo contrario y luego pretender que Dios me ayude. En muchos casos, sé que no es el suyo, pero en muchos casos no eres bendecido porque tu esposa está siendo ultrajada, maltratada y no está siendo respetada. Recuerden que ellas son más débiles en la parte física, no en la parte emocional, la parte física. Yo me equivoqué antes cuando estaba leyendo el versículo. En la parte física son más débiles, pero al igual que nosotros, el Señor les regaló la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios no hay importancia de sexo, raza o color. La vida es un regalo para todos. Entonces, esposos, respetemos a nuestras esposas. Número 3. ¿Qué pasa si yo no confieso los pecados que tengo en mi vida? Dios deja de usarme. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Esta gente lleva a otros de las bendiciones del Señor y busca que Dios, el Salvador, haga justicia. Si yo tengo pecados ocultos en mi vida, Dios no me va a usar. Yo puedo hablar muy bonito, yo puedo decir que leo la Biblia, yo puedo orar, yo puedo comprometerme con las cosas de Dios, pero si yo no confieso ante el Señor las cosas que hay ocultas en mi vida, Dios deja de usarme y comienza a usar a otras personas. Esto es un reto para mí como su pastor, como pastor de iglesia. Yo debo tener mi vida en una conciencia limpia y mi vida totalmente tranquila porque si no Dios va a dejar de usarme. Ahora, yo predico y yo enseño y usted puede llegar a la iglesia y decir, pero ese pastor, ¿qué le pasa? Esa palabra no me habló. Estuvo como frío hoy el mensaje, estuvo como aburrido. Fui a la iglesia y no sentí nada. Pero hablo con otra persona que estuvo el mismo día, a la misma hora, con usted sentado a su lado y va a decir, qué impresionante palabra la que el Señor nos dio. ¿Quién está mal? ¿El pastor que está predicando o usted que está escuchando? Cuando hablamos de dejar de usar no es solamente de que da. Cuando estamos hablando de dejar de usar es que usted, si tiene pecado oculto, si tiene cosas ocultas en su vida, la palabra del Señor no le va a entrar. Porque usted está con la comunión apartada, usted está con el canal de comunicación con Dios roto. Entonces, por eso es que a veces usted va a la iglesia o usted lee la Biblia o usted escucha predicaciones o usted ve estos mensajes y no siente absolutamente nada. Si yo no confieso mi pecado, Dios deja de usarme. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos del Señor ven toda la creación y ven toda la tierra. No hay nada oculto entre cielo y tierra, dice la palabra. Pero dice, y es importante, que los ojos del Señor están sobre todos y nos va a mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Fíjese que está hablando un corazón perfecto, no ser una persona perfecta. Corazón perfecto, ¿qué es?
agradable y conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa corazón perfecto? Que yo me aparto de las cosas que debo apartarme, que yo puedo ser tentado, pero yo no aprendo a identificar y no caigo en la tentación, que yo me separo de todas esas cosas y que yo trato de cumplir con lo que el Señor me da. Entonces el Señor nos usa de una manera sobrenatural y su poder y su favor está con nosotros. Número 4. ¿Qué sucede si yo no confieso pecados? Dios va a disciplinarme. Fíjense que aquí tengo una frase que dice: el castigo es una retribución por el pasado, la disciplina es una corrección para el futuro. Disciplinarnos significa, no es que Dios va a tomar su furia y va a decir, pero usted por qué peca y peca y peca y peca, y luego viene aquí a rezar conmigo, a repetir oraciones para empatar. Y Dios dice, lo voy a cortar, eso es abominación para mí, y lo separa. No, el Señor nunca, nunca nos va a castigar como consecuencia. El Señor nos va a disciplinar porque nos ama. La palabra dice que si ustedes, siendo malos, dan lo bueno a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial les dará a ustedes. Entonces, si yo no confieso pecado oculto, el Señor me va a pasar por el desierto, el Señor me va a pasar por la prueba, porque necesita disciplinarme y necesita que yo aprenda. Dice la palabra en Apocalipsis: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé fervoroso y arrepiéntete. El Señor nos va a disciplinar. ¿Por qué estás pasando esa prueba que estás pasando hoy? ¿Por qué estás pasando por esa situación? ¿Por qué vuelves a repetir el mismo círculo vicioso de problemas? El Señor nos está disciplinando porque tenemos que, con fervor, arrepentirnos. Arrepentirse significa dejar de hacer lo que estaba haciendo y comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Sencillo, Dios nos disciplina porque nos ama. Número 5. Si yo no confieso mis pecados, Dios no me puede enseñar. Porque ya lo vimos antes, en el punto 2, la comunión con Dios se rompe. La comunión con Dios se rompe. Lo vimos en el punto 3, Dios no nos va a usar. Entonces, si yo no confieso mis pecados, el Señor no me va a enseñar. Me adelanto un poquito ahorita en ese punto y es eso. Cuando digo que yo leo la palabra y no entiendo nada, yo voy a la iglesia y no siento nada, como que fueron palabras vacías que entraron por un oído y salieron por el otro, Dios no me puede enseñar porque no hay comunión con Él. Dice 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo no lo entiendo. ¿Por qué hablan en la iglesia? ¿Por qué veo la Biblia? ¿Por qué yo escucho y leo esas palabras y son palabras y palabras y palabras y no entiendo nada? Porque si no he confesado pecado, el Espíritu Santo que me empodera no vive en mí. Y si el Espíritu Santo no puede tener el control de mi vida, pues yo no puedo entender nada, porque eso es discernido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, debo confesar mis pecados para que Dios me pueda enseñar. Último y número 6, si yo no confieso los pecados que tengo en mi vida, soy más vulnerable a los ataques de Satanás. Estoy débil, estoy desprotegido, no tengo la autoridad de pararme y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque no tengo la comunión con mi Padre Celestial. Entonces, si yo no tengo si yo no confieso mis pecados, soy mucho más vulnerable para caer en la tentación. Entonces recordemos los 6 pasos. Número 1, mi comunión con Dios se rompe. Número 2, mis oraciones no serán contestadas. Número 3, Dios deja de usarme. Número 4, Dios va a disciplinarme. Número 5, Dios no me puede enseñar. Y número 6, estoy vulnerable
a los ataques de Satanás. Es todo por esta sesión. Recuerden que hay 3 preguntas allí al final de su hoja. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué pecado sin confesar tienes hoy en tu vida? ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que sí es verdad o no es verdad? ¿O simplemente estás en problemas porque sí? ¿O simplemente has caído en lo mismo porque sí? ¿Qué será lo que pasa? Y número 3, ¿qué vas a hacer al respecto? Yo sé que todos tenemos algunas cosas allí guardadas que sabemos de antemano que no le agradan a Dios. Confesémoslas. Si podemos y si vemos que es necesario y es apto, confesémonos los unos a los otros para tener comunión y que otras personas nos ayuden. Si es de pronto un tema delicado, confiésaselo al Señor. Pero inclina tu rostro hoy y pídele a Dios que te ayude a pasar la prueba, a sacar ese pecado oculto y a seguir adelante. Nos vemos en la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a hablar de, aquí tengo apuntado, cómo evitar la tentación. Dios les bendiga, muchas gracias por escucharnos, por participar en este programa de grupos pequeños, por estar en esta iglesia. Abrace a la persona que está a su lado cuando terminen la sesión y tómense un tiempo para orar los unos por los otros y discutan cómo hacer para que el pecado oculto no esté en nuestras vidas. Dios les bendiga, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima serie.